Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos charlando con Roberto Macho, quien está inserto en el mundo de los negocios de la Florida. Con él venimos revisando cuáles han sido los principales motivos que explican este boom de negocios, esta migración tan significativa de personas, de empresas, de inversiones. Ahí hemos llegado a un punto crítico. Ustedes saben que se debate continuamente cuál es el papel de los gobiernos en fomentar el desarrollo. Algunos creen que esto tiene que ver con mayor gasto público, con mayor regulación. Nosotros pensamos que esto no es así, sino con la creación de los incentivos para fomentar un clima de negocio apropiado. Creo que esto es lo que está pasando precisamente en la Florida. Y para eso queremos preguntarle puntualmente a Roberto, ¿cuáles son los elementos políticos en tu visión como empresario que ayudan también a otros a tomar decisiones de inversión? ¿Cuáles son los elementos políticos que explican este boom que está experimentando la Florida? Yo creo que efectivamente, como dije hace unos minutos, el rol que tuvo el gobernador durante la pandemia y que mantuvo a lo largo de la pospandemia colaboró mucho con todo esto. De hecho, por algo Ron DeSantis, que es el gobernador, eh, diría que es el candidato número uno presidenciable del Partido Republicano hoy en día, si sacamos a Trump de la ecuación, ¿no? Que, digamos, Uh-huh. Trump yo creo que es un personaje que es interesante para analizarlo y no da para esta entrevista, pero es muy interesante el fenómeno Trump dentro de un país como Estados Unidos. Y evidentemente lo que hizo Ron DeSantis, que mantuvo determinados principios muy, muy sólidamente del capitalismo y de fomentar los negocios a través del no intervencionismo, o minimizando el intervencionismo estadual, porque no es que no lo tenga, y también, por supuesto, reduciendo los impuestos. Por algo decía en el bloque anterior esto de que Florida no tiene impuestos a las personas naturales. Eso colabora mucho. Lo que pasa es que el problema que tiene a veces el Partido Republicano, como lo mismo pasa a la inversa en el Partido Demócrata, es que hay mucha gente que adhiere a los principios económicos que empuja el Partido Republicano, pero a veces hay determinadas cuestiones en la política social que son discutibles. Pero definitivamente, desde el punto de vista estrictamente económico, el rol que tuvo el gobernador de la Florida tuvo mucho impacto en este crecimiento que tuvo la Florida, no tengo ninguna duda. Y de hecho es el trampolín, como dije recién, para que él pueda tener la aspiración de convertirse en presidente de Estados Unidos. Roberto, te quiero llevar un tema polémico. Todos Uh-huh. sabemos que el gobernador de Santis viene ya hace tiempo enfrentando o, bueno, tratando de cambiar la regulación que ha explicado el boom de Disney, ¿no? Uh-huh. En Orlando, con cosas que en parte cruzan regulaciones viejas con lo que se llama la guerra cultural, ¿no? Uh-huh. O elementos que pasan por valores que justamente entran en conflicto con la visión que tiene el gobernador respecto de, bueno, qué debe predominar en todo caso en los medios de comunicación, en la industria del entretenimiento. Uh-huh. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Esto genera ruido en el mundo de los negocios o es visto en todo caso como una pelea particular? No, acá, y creo, conozco Argentina y tengo mucho contacto con Argentina, como se imaginarán, es muy diferente lo que sucede en Argentina, donde se mezcla todo en una sola bola, sino que hay como diferentes planos. Una cosa es el plano económico y las decisiones económicas y de negocios se toman por un lado y las decisiones políticas se toman por otro. Cuando digo decisiones políticas no me refiero al gobierno, me refiero inclusive a los ciudadanos, a los votantes. Uno puede, de hecho, que gane uno, que gane el otro, tampoco es que cambia sustancialmente el día a día de las personas. O sea, y estoy hablando de extremos opuestos. La economía va por un lado y las cuestiones más polémicas, como vos decís, Sergio, corren por otro costado. Sí puede ser que a veces a la hora de la votación, para el votante, influyan más unas que otras, y eso depende de la personalidad de cada uno. Pero para los negocios en sí,
las cuestiones más de política social no es un factor de decisión. Fabi. Retomando tu tema, yo creo que la pelea, porque es una pelea del gobernador de Santi con Disney, no afecta a la visión de la Florida como un ámbito de recepción de inversiones, de negocios, porque para cualquier lector medianamente informado, y las empresas usualmente son muy informadas antes de hacer una movida, se dan cuenta que lo que hay ahí es un combate sobre valores, sobre cultura, y quizás sobre ciertos excesos, digamos, woke, para ponerlos en idioma claro, que ciertas empresas, buscando lo políticamente correcto, se llevan puestos algunos valores, algunos principios, que, bueno, en este caso el gobernador de la Florida le trata de poner un límite. Además, cuando esas empresas van más allá de ciertos valores y principios sociales y terminan, y además reciben subsidios del Estado, digamos, claro, ¿no? Entonces, me parece que a veces alguna prensa, por ignorancia o malintencionada, decía, bueno, mirá cómo se pelea con uno de los principales inversores de la Florida. No se está peleando por un tema de cobrarle más impuestos, sacarle ganancias, sino que se está peleando diciéndole, mirá, dejá de hacer ideología con el juego, que los chicos se diviertan, que ganás plata, pero no te metas en valores culturales que ofenden a millones de personas en la Florida y fuera de la Florida. Sí, lo que pasa es que como siempre sucede, ese tipo de situaciones, que creo que estamos viviendo en el planeta con esas situaciones, claro, son pendulares. Entonces, el problema es que eso a veces, para de alguna manera manifestar el rechazo, se llega al extremo contrario. Entonces, y digo pendulares porque en algún momento esto va a encontrar su curso, que seguramente está en el medio, no está ni de un lado ni del otro. Roberto, mencionaste antes que uno de los cuellos de botella potenciales para un desarrollo, sobre todo de industrias de tecnología, más significativo es la cuestión de las universidades. Uno ve un desarrollo significativo, ¿no? Un progreso de muchas universidades en la Florida, que en los últimos tiempos, gracias a campañas efectivas de fundraising, captación de capital humano, han mejorado muchísimo. ¿Vos crees que, sin embargo, esto sigue siendo un elemento, en todo caso, a tener en cuenta, a mejorar? ¿Tiene que haber más diversidad? Yo creo que hay lugar para mejora, no tengo ninguna duda. Y es cierto, como vos decís, Sergio, que en los últimos años se hizo mucho esfuerzo y se ha transitado un camino largo, pero todavía falta, porque hoy en día UM, por ejemplo, es una universidad que le está apostando mucho a la tecnología y creo que lo ha hecho bien. FIU lo mismo, pero al lado del MIT, por ejemplo, hay un gap importante. Y como ustedes saben, el fenómeno de por qué Silicon Valley es Silicon Valley o por qué el cordón entre Boston y Nueva York hay tantas startups de tecnología y biotecnología tienen que ver con las universidades, con que los chicos que se gradúan en esas universidades están acostumbrados a ese lugar, se sienten cómodos en ese lugar y se quedan por ahí. No hay una decisión tan económica en eso, sino es más personal. Roberto, nos queda apenas un par de minutos. Contanos rápidamente cuáles son los sectores donde vos ves que hay más interés. Estás en tu consultora. ¿Quién te consulta más? El punto es que hoy en día, y uno de los factores que están ocurriendo, es que Estados Unidos se convirtió en un resguardo de valor. Con lo que está pasando en Latinoamérica y la inestabilidad política o el color político que genera mucha preocupación, desde México hasta Argentina, pasando por Chile, Perú, Colombia. Esto ya tradicionalmente sucedía, pero ahora pareciera que se está potenciando. Pero también Europa con la guerra, hay muchos fondos que están saliendo desde Europa y desde Latinoamérica, no para lograr grandes tasas de rentabilidad, sino para ir a un lugar mucho más seguro en términos de protección de capital. Entonces, la realidad es que esa es una de las principales razones por las cuales está entrando tanto dinero todavía a los Estados Unidos. Ahora, sectores que sí pueden seguir creciendo y mucho, en el sur de Florida no tengo ninguna duda que el sector inmobiliario va a seguir creciendo y hay una razón muy simple. Estamos
en uno de los puntos más bajos de inventario, casi diría, en los últimos 30 años. Pero además de eso, antes de la pandemia se mudaban a Miami, Gran Miami, 10.000 personas por mes. Después de la pandemia se están mudando 18.000 personas por mes. Imagínense que eso en un año son ciudades directamente, que necesitan, obviamente, una solución habitacional. Y después todo el tema de logística, no hay ninguna duda, y el tema de tecnología. Yo creo que las empresas de IT están entrando por acá porque se encuentran con un clima, y cuando digo clima no me refiero solamente al tiempo, sino a un clima de negocios mucho más amigable que en otros lugares de Estados Unidos. Roberto, estamos muy agradecidos por haber compartido con nosotros tu visión, tu conocimiento. La verdad que, viéndolo en perspectiva, ninguna duda, hay una especie de gran revolución, una gran transformación de la Florida, obviamente impulsada por este impulso, por este desarrollo capitalista. Gracias por estar con nosotros aquí en Poder y Dinero. Ustedes no se vayan, volvemos dentro de unos instantes, luego de esta muy breve pausa, con las conclusiones de esta entrevista.